Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Bendito eres, Señor, te reconocemos como nuestro único Dios. Y gracias porque ya no somos más esclavos del pecado, Señor. Ya no somos más esclavos del miedo. Gracias, Señor, porque como dice esta alabanza, ahogaste nuestros miedos en tu perfecto amor. Y nada pudo haberlo hecho, ni nadie pudo haberlo hecho, Señor, solamente tú, el creador del universo. Aquel eterno por cuya palabra todo fue hecho. Bendito Dios, gracias, gracias porque nos creaste con el único objetivo de darnos de tu amor. Y estamos conscientes de ello. Podemos sentirlo, Señor, a cada momento, en los momentos felices, en los momentos tristes, en los momentos de dificultad, Señor. Sabemos que salimos adelante y pasamos las pruebas porque tú estás allí con nosotros, bendito Dios. Gracias porque como dices alabanza, Señor, tú abriste el mar para que pasáramos a través de él. Gracias porque nos abres todos los caminos día con día y nos ayudas a seguir adelante, bendito Señor, siempre confiando en que tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer, siempre recordando que no merecíamos nada, pero te plació, bendito Dios, tener misericordia de nosotros y hacernos beneficiarios del sacrificio de tu Hijo Yeshua. Gracias por hacernos entender que lo que hiciste no fue nada sencillo, Señor, pero que lo hiciste por ese gran amor que nos tienes y por eso estamos agradecidos y te queremos corresponder. Sabemos que no es fácil corresponderte, pero tú conoces nuestros corazones, Señor, y sabes que todos los días de nuestra vida tratamos de agradarte. Señor, muchísimas gracias por lo que hoy nos vas a enseñar y te pedimos por favor que entendamos lo que tú tienes preparado para nosotros y que nos ayude, Señor, para reflexionar eh, qué estamos ofreciéndote nosotros, qué estamos haciendo, Señor, para mostrarte ese agradecimiento que has tenido para con nosotros desde el principio del universo, desde que nos creaste. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien. Amén. Eh, Aurora, bienvenida. Qué bueno que estás por allí. Y les decía, vamos a ver hoy el capítulo 4 y si los capítulos, mejor dicho, 4 y 5 de Génesis. Y quién me dice de qué tratan esos capítulos. ¿Quién dice yo? ¿Quién se acuerda o quién lo vio en su Biblia? Rafa, Rafa, Adelante. Buenas tardes, Rocío. buenas tardes. Pues aquí la Biblia Valera dice que el capítulo 4 habla de Caín y Abel. Ok, El capítulo 5 habla de las descendientes de Adán. perfecto. Muy bien. Sí, ahí vamos a ver la genealogía, ¿no? Desde, desde Adán hasta Noé, si no mal recuerdo. Y vamos los que hemos estudiado desde el principio y los que ya tomaron su curso básico y han tomado varios cursos, ya saben que allí dentro de esa genealogía se presenta un mensaje que es muy interesante y pero pues es bonito siempre repasarlo, recordarlo y ver cómo la palabra del Señor desde un principio, eh, aun y cuando la escribieron hombres, aun y cuando fue escrita en diferentes tiempos, pues el mensaje original ya estaba establecido y eso nos hace ver que el Señor guió a los hombres a escribir esta palabra y nosotros por fe creemos que lo que está en la escritura, pues es palabra del Eterno. Y creo que cada que estudiamos algo lo comprobamos
y pudieran algunos tener duda, pero creo que nosotros no tenemos duda y por eso hemos invertido tiempo eh, en los caminos del Señor para aprender de esa palabra, ¿no? Porque si dudáramos y estuviéramos aquí, a lo mejor nada más estaríamos perdiendo nuestro tiempo, pero estamos seguros que Él dejó su palabra tal como está, con, con aparentes errores, alguno con aparentes solamente ejemplos, aunque algunos digan que no existieron tales o cuales hechos, pero nosotros por fe la reconocemos como palabra de Dios y nos guiamos por ella. Y creo que lo que hemos recibido en nuestra vida, lo poco o mucho que hemos recibido, yo digo que es mucho, tan solo el simple hecho de estar vivos es mucho, pues es gracias al Eterno, ¿no? Y por eso es que estamos estudiando lo que el Señor quiere que aprendamos. Y habíamos ocupado mucho espacio, mucho tiempo en estudiar los primeros 3 capítulos, ¿sí? Pasando por toda la creación del universo, eh, la creación del hombre al final del capítulo 1 y durante el capítulo 2 estudiamos inclusive de la institución del matrimonio, cómo el Señor creó a Adán, después crea a Eva, y ahí en la escritura, en capítulo 2 viene, cómo el Señor expresa que dejará el hombre a su padre y a su madre y unirá a su mujer, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después pasamos al origen de la maldad en el capítulo 3. Lo vimos cómo empezó ese capítulo 3 con la serpiente que era astuta, ¿no? Entonces, nos da allí detalles de lo que es, de cómo se originó el pecado, la maldad. Y ahora ya vamos a entrar a, a la, al inicio de la descendencia de la cual provenimos y que obviamente que sabemos que empezó con Adán y con Eva. Y vamos a ver, vimos al final cómo Adán y Eva en clases pasadas, vimos cómo Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. La semana pasada platicamos un poco de eso, ¿sí? Y y también vimos cómo de alguna manera hubo muerte espiritual, ¿sí? Y física, pues iba a morir, iban a morir gradualmente, su organismo iba a irse deteriorando, no estaban creados, mejor dicho, para vivir eternamente, pero pues bueno, cuando entra la maldad al hombre, pues lo mejor es que haya un tiempo de morir, porque imagínense vivir todo el tiempo haciendo la maldad, ¿no? Entonces, a partir de que hay límites de edad, aunque vamos a ver que en aquel tiempo eh, había quien vivía 800 años, 900 años, y es algo que no podemos entender, ¿no? Pero ese era el tiempo de vida, de acuerdo con la escritura, que tenían los hombres. Y pues ya para entrar en materia, vamos a empezar a leer los primeros 2 versos del capítulo 4 y le pido de favor a alguien que por favor me ayude. ¿Quién, quién, quién nos ayuda a Aquí leer? los tengo, Rafa. Por favor, Rocío, muchas gracias. Capítulo 4, versos 1 y 2. Ok. Dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón.
Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Muchas gracias, Rocío. Fíjense qué curioso, ¿no? O sea, en primera instancia, eh, sabemos que ellos ya habían sido expulsados del Edén, ¿no? Y que ya no podían estar en la presencia del Señor. Pero aquí podemos seguir viendo la misericordia de Dios, porque a pesar de lo que habían hecho, este, fíjense lo que dice el verso 1. Bueno, en la Biblia, en la versión de Rocío, dice tuvo relaciones sexuales, ¿no? Y es cuestión de traducción, porque en la Reina Valera 1960, por ejemplo, que yo tengo, dice conoció a Adán a su mujer. Y sabemos que el conocer, pues implica lo que dice la versión de Rocío, que es haber tenido relaciones sexuales. Dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, dice, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Eterno, he adquirido varón. ¿Sí? Entonces, a pesar de haber pecado, a pesar de haber expulsado, eh, una virtud de Eva es que reconoce que gracias a Dios ella pudo concebir, ¿sí? O sea, pecó, pero no dejó de tenerlo como su Dios, como su Padre. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? A veces cuando nosotros no hacemos lo correcto, a veces, ¿qué sucede? Que nos queremos alejar, ¿no? Nos queremos esconder como se escondió Adán y Eva, y no. Es cuando más necesitamos, es lo que yo les decía a mis hijos en algún tiempo. Les decía, miren, cuando estamos mal es cuando más necesitamos de Dios. Siempre lo necesitamos, pero lo necesitamos más cuando estamos mal. Entonces, nunca vayas a ser de esas personas que dices, no, yo me acerco a Dios cuando ya vaya a hacer las cosas bien, cuando ya esté decidido y no vaya a estar haciendo cosas que no. Híjole, no es por quitarte el buen propósito, pero la verdad es que aun y cuando digas, ya voy a hacer las cosas bien, desafortunadamente vamos a fallar por ahí de vez en cuando. Pero eso es lo que necesitamos. Eh, eh, en los tiempos buenos, en los tiempos entre comillas malos, porque sabemos que todos los tiempos de Dios son perfectos y todo lo que sucede en nuestras vidas es porque Dios lo permite y aún Dios permite las consecuencias de que nosotros desobedezcamos. Todo está en control de Él, ¿sí? Nada pasa si Él no lo permite. Y entonces, pues aquí Adán y Eva, eh, murieron espiritualmente, de acuerdo a lo que leímos, no murieron físicamente, por eso fueron expulsados del Edén. Este, empezaron a guardar un mandamiento del Señor, que ¿cuál fue? El Señor les dijo fructificad y multiplicarse, ¿sí? Y entonces Adán conoce a su mujer, tiene relaciones sexuales con Eva, ¿sí? Es decir, tienen intimidad y como consecuencia de ello nace Caín, ¿sí? Y sabemos que los nombres en la escritura siempre tienen un significado que implica ya sea la misión, el carácter, los atributos de las personas. Y en este caso, Caín, por ejemplo, ¿qué es lo que significa? ¿Quién se acuerda o quién está leyendo ahí en su Biblia qué significa Caín? Alguien que me diga, Pues alguien que ahí me en la puede. Biblia dice adquirir, Así es, así es. La Ana. Biblia dice adquirir, es como comprar, como adquirir, y
y vamos a tenerlo ahí presente para cuando al final de este estudio veamos el mensaje que nos trae la escritura a través de esta genealogía, ¿sí? Entonces, vamos a retomar, gracias Martita, ¿sí? Entonces, déjenme regresar a mi acordeón, aquí ya lo tengo, y entonces nace Caín, y Adán y Eva sabían que a través de sus hijos se iba a perpetuar la especie, ¿sí? Entonces, eh, ese era el objetivo originalmente, ¿cuál es el objetivo de tener intimidad? Pues perpetuar la especie, cumplir los mandamientos del Señor. Sabemos que el Señor también creó la intimidad, ¿para qué? Pues para que haya placer entre nosotros, pero el principal objetivo es reproducirnos, ¿no? Entonces, bueno, no es tema de este estudio, pero también hay que tener presente algo, y es algo que no se nos debe de olvidar. ¿Hasta dónde debe de llegar la intimidad? Bueno, la intimidad debe de, un parámetro importante, ¿cuál es? Que ambos, esposo y esposa, este, estén de acuerdo, ¿sí? En la práctica de las relaciones sexuales. Porque de repente hay cada pervertido, ¿sí? Que inclusive violenta físicamente a su esposa, o pervertida a su esposo, y aquí tiene que ser algo en lo cual ambos estén de acuerdo y que no denigre ni a uno ni a otro. O sea, debe de ser algo consentido, ¿no? Que haya consentimiento de ambas partes. Y repito, no es tema de este estudio, pero la verdad es bueno comentarlo. Entonces, nace Caín, de acuerdo con los versos 1 y 2. ¿Y quién me ayuda a leer, por favor, el verso 4 y 5? Perdón, 4 y 5. Yo, Rafa. Por favor, Sharon. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trabajó del fruto de la tierra, perdón, trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró al Eterno con agrado, a Abel y a su ofrenda. ¿Hasta ahí? Al 5, por favor. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Gracias, Sharon. Entonces, desde el verso 2, eh, leemos, dice, después dio a luz a su hermano Abel. Primero fue Caín, después Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, ¿sí? Entonces, eh, pues aquí nos dice la escritura, inclusive hasta los oficios, fíjense, de los dos hijos, de los dos primeros hijos de Adán y Eva. ¿Y por qué no lo dirá? O sea, ¿tendrá algún propósito que nos diga cuáles eran su oficio? ¿Qué tan importante puede ser, a qué se dedica una persona? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su oficio? Entonces, Caín, que por cierto es el primogénito, y pues desde curso básico nos dimos cuenta que normalmente el primogénito, ¿quién era? El que iba a conservar la fe, que iba a cuidar de la familia, etcétera, etcétera. Y aquí en teoría le correspondía a Caín, ¿no? Y, y el segundo nacido es en este caso Abel. Pero bueno, ahorita vamos a ir para allá. Entonces, nada más, o sea, imaginémonos, ¿no? Caín, labrador de tierra, Abel, pastor de ovejas.
Eh, y vamos a ver, sabemos todos que al final de cuentas Caín va a matar a Abel, ¿sí? Y, y ustedes, o sea, ustedes, bueno, no me quiero adelantar, mejor les sigo aquí. Dice, y el verso 3, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Pero fíjense cómo dice nada más una ofrenda, ¿sí? O sea, no usa alguna otra palabra, al menos en esta traducción. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, ¿qué dice? De lo más gordo de ellas. O sea, trajo la mejor oveja que pudo encontrar para el Señor, ¿sí? Y dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín, porque solamente o sea, obviamente, esto es entre paréntesis, ¿por qué no vio con agrado el Señor, este, la ofrenda de Caín? Porque interpretamos que dice que solamente le llevó una ofrenda al Señor. Tal vez no le llevó lo mejor de su cosecha, ¿sí? Solamente le llevó lo primero que encontró en la parcela, ¿sí? Que había sembrado. Sin embargo, Abel le lleva, dice que de lo más gordo de sus ovejas. Ahora, ¿ustedes creen, o sea, digo, es que nos tenemos que poner a meditar en esto, ¿no? ¿Ustedes creen que Dios fue un malagradecido con Caín? ¿O Abel era el consentido del Eterno? Pues obvio que no. El Señor no hace acepción de personas. Y el Señor derramó la sangre de su Hijo para todos, no nada más para unos cuantos. ¿Sí? Dice la Escritura que Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso dice la Escritura que si se pierde una oveja, deja las 99 y va por la que se le perdió. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no vio con agrado a la ofrenda de Caín? Una opción es esa, que Caín haya dicho, bueno, pues lo primero que encontré aquí está, ni la presentó así bonita, sino que solamente lo hizo porque, pues por cumplir, ¿no? Le tenía que llevar algo al Eterno, era un mandamiento, que le llevara lo primero de sus cosechas. Lo relacionamos con las primicias, ¿no? Cuando hay la cosecha, había la cosecha, pues se le tenía que llevar al templo. Digo, obviamente ya hablamos mucho tiempo después, cuando ya la instrucción estaba en las manos del pueblo, pues le tenían que llevar las primicias de las cosechas que habían llevado a cabo. Entonces, lo importante aquí es que al Señor no le agradó la ofrenda de Caín, seguramente por la actitud de Caín, no por lo que le llevó. Porque además el Señor, ¿qué necesita? Pues el Señor no necesita nada. ¿Para qué necesitaba el Señor una oveja? ¿Para qué necesitaba el Señor eh, una mínima parte de la cosecha de Caín? ¿Quién me dice cuál es el propósito de que una persona le lleve una ofrenda al Señor? Obediencia. Obediencia, ¿qué más? Agradarle. Agradecimiento, así es, Expiación por el pecado. así es, también es eso, ¿sí? De hecho, cuando vimos que el Señor les hace ropas, ¿no? Los viste, y dice que los viste ¿de qué? De pieles de animales. Y entonces los escritores, los eruditos de la escritura, dicen que ahí se presentan los primeros sacrificios, ¿no? Porque para haber tenido una piel de animal, ¿qué se necesitó hacer primero? Pues sacrificar al animal. ¿Y el animal se sacrificaba para que comieran? No, no. O sea, porque por eso tenían muchos árboles en el huerto para comer. Pero bueno, también esa es otra situación.
pero que también inferimos en todo lo que hemos venido leyendo. Entonces, si el Señor no necesita nada de nosotros, y no es que el Señor sea orgulloso, soberbio, arrogante, pero realmente Él es el creador del universo y Él tiene todo, y además Él no necesita nada. Él solamente con autoexistir, con eso él es suficiente, ¿no? Entonces, pues lo que sabemos es, y lo que podemos reflexionar es que Caín no se la llevó con buena actitud, ¿de acuerdo? ¿Y por qué nos señala la escritura que Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas? Lo primero que se nos puede venir a la mente es, pues el que es pastor de ovejas, hay ejemplos de hombres que fueron pastores de ovejas y que el Señor utilizó grandemente. ¿Cuál es el primero que se les viene a la mente? David. David. Gracias, Aurora. David, siendo pastor de ovejas, el más pequeño de los hermanos, y lo utilizó para matar a Goliat y después lo hizo rey de su pueblo. ¿Qué otro pastor? Moisés. Moisés, así es. Moisés, gracias, Rocío. Y las dos Rocíos se pusieron de acuerdo. Y Jacob. así es, Abraham. Jacob también. Exacto. Moisés, ¿cuántos años fue pastor? Pastoreó ovejas. 40, ¿no? Y las ovejas ni siquiera eran de él, ¿de quién eran? De su suegro Yetro. Ajá. Y Jacob, ¿qué tuvo que hacer para conseguir el amor de su amada? Bueno, más bien a su prima, ¿no? Tuvo que trabajar 7 años, dice Rocío Ponce, y luego le dieron gato por liebre, como decimos en México, y tuvo que trabajar otros 7 años, y también estuvo trabajando de pastor de ovejas. Entonces, pues tenemos muchos casos. Ahora, ¿qué tendrá que ver el pastorear ovejas con que le lleve una ofrenda agradable al Eterno? O sea, ¿por qué un labrador de la tierra puede no llevarle una ofrenda agradable al Eterno y por qué un pastor de ovejas sí? ¿Qué se les ocurre? Digo, no hay una respuesta, pero ¿qué se imaginan? ¿Qué se les viene a la mente? Yo creo, hermano, que el Eterno, de hecho, que al cuidar un animal, en este caso las ovejas, te vuelves tierno, paciente, amoroso, entiendes. Entonces yo considero que el Eterno le agradó mucho eso de Abel, ¿no? ¿Ok? Gracias, Roberto. Yo, Imagínense cuando los pastores de oveja, ¿cuál es su trabajo? Cuidar a las ovejas. Y como bien dice Roberto, lo dice muy bien, pues desarrolla paciencia, amor por las ovejas, porque no puede perdérsele ninguna, ¿sí? Este, cuida que se alimenten adecuadamente. Cuando viene la tormenta, las lleva a una cueva o a un lugar para protegerlas. Y si se le pierde una, ¿qué va a hacer? Inmediatamente la busca, ¿sí? Y como que va desarrollando esa parte de protector, ¿no? Y de valorar lo que el ganado que tiene. Y a lo mejor, y por ejemplo, el ser labrador de la tierra, yo no le veo nada de malo. De hecho, pues es una labor muy importante, ¿no? Por esa labor tenemos alimento, ¿sí? Por eso hay maíz, frijol, trigo y todas los vegetales que conocemos. Pero, ¿qué creen que haya? O sea, ¿tendrá que ver algo el ser labrador de la tierra, este, para que Caín tuviera esa actitud, incorrecta ante el Eterno? A lo mejor es muy cansado, a lo mejor es agotador el labrar la tierra, ¿sí? Eh, no lo sabemos, pero a lo mejor tuvo algo que ver, ¿no?
Pero lo importante aquí es ver que más que eso, ¿qué fue? Que Caín no quería agradar al Señor. O sea, no buscó agradar al Señor. Alguien diría, oye, pero le llevó una ofrenda. Malo fuera que no le hubiera llevado nada. Bueno, pero sabemos que que al Padre le necesitamos dar lo mejor, ¿no? Necesariamente lo mejor. Y seguro que Caín no lo hizo. Entonces, yo creo que por ahí tiene un poco que ver por eso la escritura nos dice a qué se dedicaba cada uno, ¿sí? Y pues cuando eres pastor de ovejas, te da tiempo también para meditar, ¿no? Mientras las estás cuidando, tienes tiempo para meditar. Recuerden qué hacía David. Hasta tocaba el arpa y componía salmos, ¿no? Seguramente se ponía a cantar. Entonces, eh, los animales atacaban a las ovejas. Recordemos lo que David dice, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a tener miedo al gigante si cuando a mis ovejas las atacaba un oso o un león, si no mal recuerdo son los animales que nombra él, pues yo los defiendo, ¿no? Defiendo a mis ovejas. Y además otra cosa que es importante es cuando eres pastor, ¿qué pasa? Ves toda la creación del Señor, ¿sí? Y recordemos lo que dice el escrito también, ¿no? Que su creación le alaba y ver las maravillas del Señor, pues también yo creo que van haciendo un poco más sensible el, el corazón de las personas. Labrar la tierra es muy absorbente, muy cansado, es agotador y tal vez lo único que quieres es, sabes que ya que termine la jornada para llegar a comer y acostarme porque ya no puedo más, ¿no? Ya estoy harto, es muy, muy, muy cansado. Entonces, lo que los eruditos de la Biblia piensan es que su labor, su oficio, les formó su carácter. Y es por eso que tal vez Abel le llevó lo mejor con una muy buena actitud y Caín solamente le llevó una ofrenda, lo primero que se encontró, y como diciendo, ¿sabes qué? Para que no estés dando lata. No quiero decir que así dijo, pero tal vez es una forma de entender que pudo haber sucedido algo similar, ¿no? Entonces, vamos bien hasta aquí. ¿Hay algún comentario? A lo mejor también me puedes decir, Rafael, no seas exagerado, no digas tonterías, también se vale decir eso, ¿eh? No hay Vale, ningún problema. yo quiero Mándanos comentar los. algo que escuché precisamente en relación a Caín y a Abel. Sí, Empezamos desde que el nombre, como bien lo dijiste tú, el nombre, el significado de Caín, pues es adquirir y el de Abel, tengo entendido que es vanidoso. ajá, Se dedicaban a dos actividades completamente diferentes. sí, ¿Y qué creen que comen las ovejas? Pues comen pasto y probablemente alguna que otra hortaliza que sembraba Caín. Yo creo que ajá, los dos sabían cómo era la ofrenda para o sea, lo que deberían de llevar. Pero aquí probablemente comentan por ahí que estaba molesto Caín con Abel y Caín debió de negociar un corderito, algo para llevarle para el sacrificio. No creo que hayan sido frutos malos o legumbres, verduras malas. Yo creo que fue como ofrenda lo mejor que él tenía, pero no era la ofrenda que se le llevaba al Señor. Sabemos que la ofrenda era un animalito. Sí. Y y aquí, pues no tenía él la ofrenda correcta. ¿Por ok, qué? A lo mejor porque estaban disgustados, dice, y no le quiso pedir o negociar el corderito, la ovejita, qué sé yo, y por eso no se le llevó la ofrenda Caín
correcta. Ok, Entonces, ahí comentaban pues que probablemente pudo haber pasado eso porque él sabía cuál era la forma de ofrendar al Eterno. Entonces, ahí hubo una pequeña discusión entre ellos y él no quiso negociar la compra de un corderito para ofrecerle. ok, pero el que no la quiso negociar fue Caín, Caín, según. Ok, sí, Caín, ok. no quiso, él tenía, porque él no tenía de dónde agarrar un cordero o una ovejita, tenía que pedírsela a su hermano, comprarla, negociarla, qué sé yo. Entonces, a lo mejor esta Creo que se Objeción, nos congeló. objeción. Sí se nos congeló, ¿verdad? ¿O soy yo? no Sí, sé. hermano. Te nos Sí, congelaste, Rocío. Ah, sí. A ver, nada más, Rocío. ajá. Bueno, fíjense que estudiando las interpretaciones, y perdóname, Roberto, de una vez te lo anticipo, pero interpretándolas, haciendo estudios, viendo estudios de los rabinos, por ejemplo, aprendes que puedes especular, que podemos tener muchas opiniones y, por ejemplo, lo que estamos diciendo aquí, pues puede no ser cierto, pero eso es lo que nos imaginamos. Estamos especulando, pero fíjate que siempre tenemos que estar abiertos a otras interpretaciones. Y puede ser una cosa o puede ser la otra. Lo importante es que entendamos el punto central de esto, ¿sí? Que Caín le dio, más bien al Eterno, le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín. Y si al Eterno no le agradó la ofrenda de Caín es o porque no era la ofrenda correcta o porque no se lo dio con la mejor actitud, ¿sí? O porque le dio lo peor que tenía, porque no se esmeró, no sabemos por qué, pero lo que aprendemos es precisamente eso, que nosotros necesitamos hacer dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Para agradar al Eterno. En aquel tiempo, inclusive, pues no había templo y no se presentaban sacrificios y no y sí, entonces también podemos empezar a especular por allí que o para qué quería el Señor o por qué tenía que ser una oveja, ¿no? Entonces, pueden ser muchas cosas. Creo que anda fallando tu internet, Rocío. Creo que pueden ser muchas cosas, pero aquí lo importante siempre va a ser el mensaje. Y si ustedes tienen otra opinión, viértanla, porque también hay posibilidades de que pueda ser, pero lo importante, les repito, es el mensaje. Cuando nosotros demos algo al Eterno, para que le agrade, ¿qué tiene que ser? Lo mejor de nosotros, lo mejor que nosotros podamos darle, ¿sí? El Señor no nos va a pedir nada que no tengamos. Vamos a darle lo mejor de nosotros y ¿qué es lo mejor de nosotros que le podemos dar que ni siquiera nos pertenece? ¿Qué es lo mejor que le podemos dar de nosotros que ni siquiera nos pertenece? Nuestra vida, ¿sí? O sea, ni siquiera nos pertenece nuestra vida, pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Es que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que miremos, que todo lo que digamos, ¿sí? Sea para agradarle a Él y no nada más para tener placer nosotros, para complacernos a nosotros mismos. Entonces, gracias, Rocío, porque la verdad es que puede haber muchas interpretaciones y es bueno escuchar todas las interpretaciones porque así se va nutriendo todo y y podemos llegar a alguna conclusión, pero siempre sabiendo, miren, si supiéramos qué les pidió el Señor a Caín y Abel, pues entonces sabríamos, pero ni siquiera sabemos qué les pidió, ¿estamos de acuerdo? La escritura no lo dice.
Entonces, todo lo que digamos es pura especulación. ¿Cómo ven? Bien, vamos bien. Ok, gracias. Adelante, Pati. Adelante, Pati. Que según Samuel, cuando le llama la atención a Saúl, le dice que qué es lo que a Dios le agrada y dice que es la obediencia, más que los holocaustos o que los sacrificios. Entonces, aquí nosotros podríamos pensar que Dios ya había dado una instrucción que ellos deberían conocer y por lo tanto pudo ser desaprobada esa ofrenda de Caín, porque yo creo que él no va a pedir algo que no hubiese, digamos, dado primero. O sea, debió haber sido esa instrucción recibida y no hubo obediencia. Entonces, por eso creo yo que es la cuestión aquí, que ya él mismo lo dice, que se agrada más de la obediencia que de los sacrificios y las ofrendas. Ahí es donde yo Así es. creo que está el asunto. Sí, Pati, gracias. Por eso les comentaba que si hubiéramos sabido lo que Dios les pedía, entonces pues era bien sencillo interpretarlo. Pero lo que dice Pati es bien cierto. O sea, si a Dios no le agradó es porque seguramente no fue lo que Dios pidió o no fue con la actitud que, que debiera ser para presentarse ante el Señor. ¿De acuerdo? Hermano, Entonces, sí, adelante. hermano, Sí, este, Roberto, adelante. me vino a la memoria cuando justamente Samuel va y elige a David entre sus hermanos y, y su padre Isaí, pues consideraba que iban a ser los más fuertes, ¿no? Y ahí Samuel le dice, es que Dios no mira como el hombre, Dios mira el corazón, ¿no? Así Entonces, es. por ahí, para mí, por ahí parte el hecho de que puede haber sido más que todo la actitud en sí. No puedo especular diciendo, no sé, se le cayó qué sé yo, la calabaza y lo que estaba botado lo recogió y no le gustó a Dios, qué sé yo, puedo especular. Sin embargo, en base a lo que el Señor le agrada, manifiesta el corazón y creo yo, porque el Eterno pudiendo haber, digámoslo así, eliminado a Adán y Eva, les dio la oportunidad de seguir con vida, ¿no? Les dio la vida. Entonces se puede crear bastantes puntos de vista, como dices, pero para mí, a mi parecer, considero que mucho tuvo que ver lo que había en el corazón, inclusive, como diría el salmista, ¿no? Antes de que yo diga palabra en mi boca, tú ya la sabes toda, porque inclusive conoces ante lo que hay en mi corazón, ¿no? Más que todo en Así es. Sí, Gracias, Roberto. sí, Adelante, porque Rocío. si seguimos leyendo, por ejemplo, ya en el capítulo, en el versículo 6, dice, ¿por qué estás enojado? Le preguntó el Señor. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, ¿sí? O sea, Ok, no era lo correcto lo que él había ofrecido, ¿sí? así es. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Ahí le dice, eso es lo que dice mi versión. O sea, ahí le está comentando el Señor, o sea, no es correcta tu ofrenda, a lo mejor ni la actitud ni lo que me estás ofreciendo. Claro. Sí, y fíjense qué interesante lo que viene o sea, lo que les voy a comentar. Eh, quien sabe hebreo dice que cuando en el verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, ¿ah? Dice que en hebreo dice, Abel también se trajo, ¿sí? O sea, además de traer esa oveja, dice, Abel también se trajo. ¿Qué quiere decir esto? Se presentó él, Abel, ante el Eterno como una ofrenda. O sea, le dedicó su vida, le ofreció su vida al Señor. Y por eso también le lleva una oveja. ¿Por qué? Porque de alguna manera, eh, ¿qué significa una oveja? Sabemos que la oveja iba a ser sacrificada, ¿sí?
y que una oveja podía ser entregada posteriormente en holocausto, y recordar que el holocausto, ¿qué es? ¿Qué significa? Cuando alguien llevaba un holocausto, que era el animalito era completamente incinerado, era como decirle al Señor, aquí estoy, te traigo este animalito al cual se esfuma su vida, y a mí me tendría que haber pasado esto. Yo así me entrego a ti completamente, te entrego mi vida completamente. ¿Sí? Entonces, cuando lleva la oveja, Abel se trae a sí mismo, le llevó lo mejor, la mejor actitud, le llevó la ofrenda correcta. ¿Qué demostró Abel en ese caso? Pues que Abel demostró todo el amor que tenía por el Eterno, tanto el amor que se ofreció a sí mismo a él, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice en hebreo, y creo que eso, pues de alguna manera, implica que podemos ver, mejor dicho, que Abel, Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque Abel se ofreció a sí mismo al Eterno, ¿no? Y eso es algo muy importante. ¿Estamos bien hasta aquí o hay algo que quieran comentar? Y de verdad, estén abiertos a otras interpretaciones, pero también dejemos que el Ruach del Señor nos guíe a no creer cualquier interpretación, ¿no? Que no salga de lo que nosotros estudiamos en la Escritura. Porque si no, al rato vamos a creer en los extraterrestres y en no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, y vamos a andar ahí, alabando a las personas y demás. Pero sí, ábranse siempre, nunca saliéndose de la escritura. Entonces, esto es lo que podemos ver en estos primeros versículos hasta el 4, y de hecho nos hizo favor de leer Sharo hasta el 5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó. En la versión Reina Valera dice se ensañó, pero es como, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante, ¿sí? Entonces, él dice el verso 6, entonces el Eterno dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Que es lo que nos leía Rocío hace unos momentos, ¿sí? Entonces, Dios sabía que Caín se había enojado, pero de todos modos, el Señor lo pregunta. O sea, el Señor no sabe, así como cuando Adán le pregunta, ¿en dónde estás? Pues el Señor ya sabía, solamente quería ver qué hacía Adán y Eva, ¿sí? Entonces, aquí lo mismo, el Señor le dice a Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sí? Entonces, ¿para qué el Señor le pregunta algo que ya sabe? Pues tal vez para que reconociera que en su corazón no lo había hecho con sinceridad, no le había llevado la ofrenda que el Señor quería, no lo había hecho con buena actitud, no quiso negociar una ovejita con Abel, o sea, todo lo que hemos platicado, pero el Señor le pregunta para que de su boca salga, Señor, perdón, estoy enojado conmigo mismo porque no te obedecí, ¿no? Como dijo Patti y también dijo Roberto, estoy molesto porque no te obedecí, perdóname, déjame traerte otra ofrenda. Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, me lo merezco, ¿sí? Por eso le pregunta el Señor, entendemos que por eso le pregunta, pero este, Abel, así como cuando nuestros hijos se enojan, ¿y ahora qué tienes? Y cuando nosotros deberíamos de estar molestos con ellos, no, ahora resulta que ellos están molestos.
Entonces, dice fíjense, vamos al capítulo 1, verso 7. Nada más para ver algo ahí. No, perdón. Es que anoté mal en mi acordeón. Allí mismo en ese capítulo 4, pero ahora el verso 7. Dice, si bien hicieres, ya se dieron cuenta, en el verso 6 le pregunta, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? No, aparentemente no hay una contestación de Caín. Y el Señor le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué quiere decir esto? Que le dijo, lo hiciste mal, ¿no? O sea, es obvia esa oración. Si bien hicieres, no serás enaltecido, o sea, no te lo hubiera reconocido, no me hubiera agradado. Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ah, caray, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros no tenemos buena actitud para con el Señor, cuando nosotros no hacemos lo correcto, entonces dice, el pecado está a la puerta, ¿sí? Dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, o sea, del pecado, ¿sí? El problema aquí con Caín fue que al no reconocerlo, cuando no se disculpó con el Señor, primero lo hizo mal, después no lo reconoce y no pide perdón al Señor. Pues la consecuencia, ¿qué es? ¿Sí? Pues que el pecado dominó a Caín. Y por eso le dice, a ti será tu deseo. O sea, es como si le dijera, el pecado te va a controlar, el pecado te va a hacer caer. ¿Sí? Y no, y sin embargo, parece contradictorio, porque le dice que él se enseñoreará de él. Ujú. O sea, el hombre tiene la capacidad, en este caso tenía la capacidad de enseñorearse del pecado, o sea, de vencer al pecado, ¿sí? El Señor todavía le está diciendo, oye, puedes vencer al pecado, obedece, ten buena actitud. Por eso le dice que él se enseñoreará de él, ¿sí? Y el Señor nos lo está diciendo a nosotros, a ti y a mí. Podemos vencer al pecado. ¿Cómo lo podemos vencer? Pues dirigiendo nuestra mirada al Eterno. Si hacemos las cosas con sinceridad, si damos lo mejor de nosotros, o sea, si obedecemos, ¿sí? Entonces el Señor le dio una segunda oportunidad y no la aprovechó. Ujú. Aquí podemos ver que así como David tenía el corazón conforme al de el Eterno, Abel también lo tenía. Pero así como Saúl no tenía un corazón conforme al del Eterno, Caín tampoco lo tuvo. Y la pregunta que nos hacemos de estudiar estos versos es, ¿qué le estamos ofreciendo al Señor? Porque esto no lo debemos de... Ahorita te damos la palabra, Rocío. Permíteme tantito. Esto o sea, ¿por qué lo deja el Señor en la Escritura? Porque nos tiene que servir de ejemplo, ¿sí? Entonces preguntémonos qué le estamos ofreciendo al Señor. ¿Le estamos dando lo mejor de nosotros? ¿O le estamos dando lo que nos sobra? ¿Le damos sobras al Eterno? Ay, caray, cuidado, ¿no? Porque si no estamos dando lo mejor de nosotros, si no tenemos la actitud correcta, ¿sí? Entonces el pecado nos va a controlar. ¿De acuerdo? Adelante, Rocío, por favor.
Sí, Rafa, mira, yo quería leer en mi versión lo que tú estás explicando, que dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y Ahí está aquí, mucho mejor explicado. así, por eso quería leerlo. Ujú. Yo creo que debemos de tomar en cuenta que sí está bien tener una actitud para con el Señor, pero más que eso, la obediencia. Porque a lo mejor Caín tuvo la actitud de llevarle para él esa ofrenda buena para él. Y posiblemente pudo haber tenido la actitud, pero no era lo adecuado, no era lo que el Señor pedía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer y hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros se nos acomode. Así es. Se me hace que esa fue una indirecta para Alejandro, para que Exacto. te obedezca. ¿Ya ves, Así es. Alejandro? Ni modo, no quisiera estar en tus zapatos. Bueno, esa nada más fue una broma, perdón. Sí, Perdón, Entonces, Pati, ¿nos puedes adelante. decir qué versión es? ¿Qué versión es tu Ahorita, Biblia? ¿qué versión es tu Biblia, Rocío? sí, es nueva traducción viviente. Ah, ok. Nueva traducción viviente. Ujú. Ok. Ya Sharo se la va a comprar. Para eso No, trabajo, dice Sharo. es que tengo el del My Bible Ah, ok. y hay varias versiones, entonces es para descargarla, mejor dicho. Mejor, ¿verdad? Y Gracias. así no gastamos. Tienes razón. Gracias. Muy bien, Sharo. Bueno, entonces allí vamos hasta el verso 7. Ahora vamos a pasar al verso 8, capítulo 4, verso 8. ¿Quién me lee el verso 8, por favor? Y el 9. A ¿Quién ver, yo, dice yo Rafa, que no sean los que ya ya participaron? A ver, Aurora, por favor. voy. Verso 8. Gracias. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor, el Eterno, dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le Gracias, Aurora. dijo, "¿Qué Ahí allá?". nos quedamos tantito, Aurora, Ok. perdón, perdón. Gracias. Sí. Fíjense qué tan misericordioso es el Señor. Bueno, pero primero vamos a ver el 8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, dicen, lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Él ya sabía lo que iba a hacer, ¿sí? O sea, no le sirvió de nada que el Señor le haya dicho en lo que se equivocó y que le diera la oportunidad de corregir, de arrepentirse. Él dijo, aquí solamente mis chicharrones truenan, ¿sí? O sea, voy a desquitarme, voy a vengarme. ¿Cómo es posible que se haya agradado de la ofrenda de mi hermano y de la mía no? Fíjense, ¿no? O sea, no reconoce. Y entonces mata a su hermano. Y luego en el verso 9, ¿qué le dice? Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? El Señor otra vez dándole una oportunidad para que confesara lo que había hecho, ¿sí? ¿Sabes qué? Ya no me trajiste lo que te pedí, no fuiste obediente, te di la oportunidad, no te arrepentiste, va, te doy otra oportunidad. ¿Dónde estás, Caín? Ah, perdón, le dijo, ¿dónde está Abel, tu hermano? O sea, ¿qué quería el Señor que le dijera? Abel le puede haber dicho, perdón, Señor,
me equivoqué, maté a mi hermano. Por favor, perdóname. ¿Sí? ¿Y qué le dice Caín? Y él respondió, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿acaso yo lo ando cuidando? ¿Soy su guardaespaldas? ¿Yo qué te tengo que decir dónde está mi hermano? O sea, ocultando lo que hizo, sin mostrar arrepentimiento. Entonces, o sea, remarcamos, Caín no corrigió, el pecado se enseñoreó de él, ¿sí? En lugar de que Caín pudiera haber vencido al pecado, porque el Señor ya le había dicho, como nos lo volvió a leer, Rocío, que él podía controlar al pecado, que él podía vencer el pecado. Entonces vemos, Dios le da otra oportunidad a Caín, Dios ya sabía lo que había hecho, pero quiere ver si Caín le pide perdón y reconoce su pecado. Es decir, encubrió el pecado. No le importó que Dios sabe todo. Creía que lo podía engañar, imagínense. Y así estamos nosotros en muchas ocasiones. Creemos que podemos engañar al Señor. Se nos olvida que el Señor todo lo ve, que el Señor todo lo sabe. Entonces, ahí terminamos los versos 9 y 10. ¿Quién me lee, por favor, los versos 11 y 12? Que no haya leído antes. Yo puedo leer, hola Rafa. Juan, por favor, bienvenido junto con Steph. Buenas noches para los dos. Ya. Gracias, Rafa y Leo. Ahora Perdón, y pues, no habíamos saludado a Gloria. Gloria, bienvenida, buenas noches. Gracias, Rafa. Buenas noches. Adelante, Juan, perdóname. gracias, Rafa. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Gracias, Juan. ¿Sí? Y fíjense lo que sucede a consecuencia del pecado de, de Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Sí? O sea, derramó la sangre de su hermano en la tierra. Y le advierte, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Sí? Estamos erosionando la tierra. O sea, actualmente, ¿qué estamos haciendo con la tierra? La tierra se está erosionando por todo lo que hacemos y por lo que no hacemos. Y por eso dice la escritura, y si quieren ahorita vamos ahí, a Romanos, dice que la tierra gime con dolores de parto. ¿Por qué se llevó el Señor? ¿Por qué dejó que Babilonia conquistara al pueblo de Israel? ¿Por qué no dejaron descansar la tierra? Porque les dijo, vas a sembrar la tierra 6 años y el séptimo la vas a dejar descansar. Y es más, te voy a dar doble provisión. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? No confiaron en el Señor. Nunca dejaron descansar la tierra y por eso se los llevó 70 años a Babilonia. ¿Sí? Si no se deja descansar la tierra, ¿qué pasa? La tierra deja de producir, ya no da la misma calidad y va a llegar un momento en que ya no produzca nada. Estamos deforestando los bosques. Hay talas ilegales de árboles, se están acabando los bosques y por todo eso, ¿qué está pasando? Vienen más fenómenos naturales, huracanes, extinción de especies, terremotos y todo lo que
podamos decir y que es más actualmente estamos viendo. ¿Sí? Pues hasta acá está llegando la maldición de la consecuencia del pecado, mejor dicho, de Caín, ¿sí? Regó la sangre de su hermano, no fue obediente al Eterno, ¿sí? Entonces, ahora sí que por eso estamos como estamos. Miren, vamos a ver Romanos 8. Romanos 8. Y les voy a leer del 19 al 22. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No hay algún comentario o alguna pregunta? Sino para pasar al verso 13. Pues pasamos al verso 13 del capítulo 4 de Génesis. Dice, y dijo Caín al Eterno, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Cómo interpretan ustedes esto que contesta Caín al Señor? O sea, el Señor le dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y todavía Caín le contesta, grande es mi castigo para ser soportado. Es más, leemos hasta el verso 14. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. ¿Cómo interpretan este verso? ¿Quién me lo dice? Como que empezamos a conocer todavía un poco más a Caín, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Por favor. Y pues vemos que a pesar de todo lo que ha hecho y que el Señor le ha mencionado que se arrepienta, en él hay soberbia y orgullo, porque todavía le dice, o sea, ¿cómo? ¿Sí? Tú todavía tienes la culpa, me vas a echar como vagabundo voy a andar, o sea, ahí vemos que pues era muy soberbio y orgulloso y pues falta de reverencia ante quienes le estaba hablando. Así es. Imagínense. O sea, ahí podemos ver el carácter y el corazón de Caín. Se queja de que su castigo es grande, como diciendo, no lo merezco, ¿no? Señor, no seas exagerado. Oye, de verdad, no es para tanto, no merecía tanto. En México tenemos una frase coloquial, ¿sí? Que dice, no te pases de listo. O sea, ni así se arrepiente. ¿Qué pudo haber dicho Caín? Señor, tienes razón, me lo merezco. Perdóname, por favor. Le dio otra oportunidad y no la aprovechó. Y todavía le dice al Señor, eres un exagerado. No era para tanto. Si nada más te desobedecí, ¿cómo crees? No te di lo que tú me pediste. Entonces, pues podemos ver por qué al Señor no le agradó la ofrenda de Caín. Y miren, vamos a seguir, vamos a leer los versos 14 y 15. De los que no han leído, ¿quién me lee, por favor, los versos 14 y 15? Yo, Rafa. Génesis 4.
A ver, Yo- la primer mujer que abrió el micrófono. Primero las damas, Roberto, por favor. Gracias, Roberto. Adelante, 14, Rocío. 14 y 15, ¿verdad? He aquí, 14 y 15. ajá. He aquí me echas soy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero de la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Eterno, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Eterno puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Hasta allí. Amén. Gracias. Adelante, Luz Helena. Luz Helena, Hola, tienes buenas bloqueado tu noches. micrófono. No, Ahí estás. sí, no, era comentario sobre el versículo anterior, que en general esa es la actitud que también nosotros tomamos. Es como el que trabaja y no cumple con su trabajo y después cuando lo retiran es culpa del empleador y, y casi siempre tomamos esta actitud, o sea, no asumimos las responsabilidades sino que lo que recibimos por nuestra irresponsabilidad, entonces no es culpa nuestra, sino del otro. Entonces, casi siempre esa es la tendencia de nosotros, ¿eh? Y tenemos que revisarnos en todo, ¿no? Porque Sí, de Luz pronto hay Helena, un gracias. Caincito por ahí en nuestros corazones. ¿Sabes cómo le llamaría yo a eso, Luz Helena? El espíritu de Saúl y de Caín. ¿Se acuerdan de Saúl también? Ajá. Llega Samuel y le dice, ¿y por qué hiciste el sacrificio? Me tuviste que haber esperado. Pues es que no llegabas, es que te tardaste mucho. Y oye, ¿por qué? Es que el pueblo, ¿no? Y siempre tenía la culpa los demás, menos Saúl. Y lo mismo pasa con Caín, efectivamente. Gracias, Luz Helena. Eh, entonces, acabamos de leer 14 y 15 que nos hizo favor de leer Rocío, ¿sí? Y fíjense, otra vez, eh, Caín dice, me van a matar, ¿no? Pues era lo menos que se merecía por haber desobedecido al Eterno. O sea, la desobediencia tenía que ser castigada de esa manera, pero todavía la misericordia del Señor. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. O sea, después de todo lo que había hecho, cualquiera de nosotros que diría, se lo merece, ya, ¿no? Pues no, el Señor no es así. Todavía el Eterno le da la seguridad de que le ama y de que no permitirá que lo maten. Porque eso entendemos porque le dice que castigará a quien le hiciere algo y por eso dice que le da señal. Ahora aquí todos nos vamos a preguntar, oye, ¿y qué señal le dio? ¿No? ¿Cuál es la señal que le puso? Pues nadie lo sabe porque la escritura no lo dice. Algunos dicen que pudo haber sido una señal, pues visible, ¿no? Porque dice, si yo pongo señal, pues nadie lo va a matar, pues es algo aparentemente que lo verían las personas. Ajá. Se atreven a decir que era algo así como un tatuaje, ¿no? Otros dicen que pudo haber sido un cambio de apariencia física, ujú, para que no lo reconocieran. Y otros que alguna protección divina, o sea, que seguramente ángeles a su alrededor. Ujú. Entonces, esto inclusive nos hace recordar que se acuerdan que cuando la instrucción se da al pueblo, inclusive se habla de lugares, si alguien asesinaba a alguien, ¿sí?
por accidente, ¿qué hacía? Se podía ir a un lugar en donde tenían que estar esos infractores. ¿Por qué? Porque era muy probable que la familia de el que fue asesinado quisiera vengarse, tomar venganza, y entonces podría ir a matarlo. Y por eso había lugares asignados precisamente para que eso no sucediera. Ajá, todo, fíjense, todo eso estaba previsto por la instrucción del Señor. Entonces, eh, también nos preguntamos, oye, ¿y quién lo iba a matar? Que no nada más eran Adán, Eva, Caín y un tiempo Abel, después de, antes de que lo matara Caín. Entonces, esa pregunta seguro que se la están haciendo, ¿no? ¿Quién lo iba a matar? Si nada más eran ellos, Adán y Eva, y solamente habían tenido 2 hijos. Entonces, hay un programa en México que se llama Casos sin resolver, ¿no? Entonces, no, es que se ríe Rocío porque son así programas muy exagerados, ¿no? La verdad ni lo veo, este, pero bueno, luego pasan los comerciales y se da uno cuenta. Y dice Roberto que, ¿y quién era su mujer? Ah, Sharo, ¿y quién era su mujer? Entonces, fíjense que la verdad es que, pues obviamente esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿sí? Pero la verdad es que pudo haber pasado mucho tiempo y Adán y Eva pudieron tener, una de dos. Adán y Eva ya habían tenido otros hijos y esos que no narra la escritura, y tal vez esos hijos quisieran tomar venganza de su hermano Abel, o los mismos Adán y Eva podrían tratar de desquitar la muerte de su hijo, ¿no? Pero la verdad es que no lo sabemos y la escritura no lo dice. Ajá. Entonces, no me pregunten porque no soy adivino y además la adivinación no está bien de acuerdo con la escritura. No tengo una bolita de cristal, entonces no lo sabemos. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? No. Ok, nada más me dan el avión, como decimos en México. Nada más me dan por mi lado. Sí, tú sigue hablando lo que quieras. Bueno, entonces, eso es lo que vimos en el 14 y en el 15. Entonces, vamos a ver, por favor, los versos 16 y 17. ¿Quién los lee? Dice Roberto que lo mató, lo podía querer matar la vecina. Bueno, está bien. ¿Quién me lee? Es más, Roberto, ándale, léeme lo del 16 y el 17. Ya, gracias, hermano. Ya, el verso 16 y 17 Sí, ya dice, salió, salió pues Caín de delante del Creador y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Amén. gracias, Roberto. Perdón, nada más quiero ver porque me están llegando muchos mensajes y no vaya a ser urgente, pero creo que no. No, perdón. Entonces,
Bueno, por ahí Martita dice que se tiene que retirar. No, no te preocupes, Martita, que te vaya muy bien. Ya nos falta poco, el Señor te bendiga y qué bueno que estás por allá con la familia. Saludos. Bueno, dice el verso 16, salió pues Caín de delante del Eterno y habitó en tierra de Nod, que mi Biblia dice que Nod significa errante, ¿sí? Tal como el Señor le dijo, ¿no? Vivió errante. A lo mejor no es que vivió en una ciudad, sino que andaba, como nómada de un lugar a otro. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. ¿Sí? Entonces, a su mujer, otra vez, a su mujer, ¿de dónde salió la esposa? Ajá. Y si nos vamos al capítulo 5, versos 1 y 3, ¿qué dice? Se los leo. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Ajá. Y después el verso 6, vivió Set 105 años y engendró Enos, y vivió Set, después engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Ajá. Entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Pues algunos dicen que pues el Señor, o sea, la Biblia nada más habla de Adán y Eva, de donde viene la descendencia del pueblo de Israel. Bueno, más bien que de ahí viene el pueblo de Israel, pero que habían otros habitantes. Pero la verdad es que la escritura no dice eso. ¿Cuántos años vivió Adán? 800 años. ¿Y a los cuántos años tuvo? Perdón, pero no era de Caín, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ah, no, sí. Sí, conoció Caín a su mujer. Pues les decía, o sea, en esos 120 años, pues pudo haber Adán y Eva tenido más hijos y más hijas. Y para poder poblar la tierra, se acuerdan que ellos se podían casar con sus familiares. O sea, no, ¿y por qué? Pues porque de alguna manera se tenía que poblar la tierra. Después se fue perdiendo esa costumbre, porque inclusive, ¿qué pasa cuando tienes intimidad con alguno de tus familiares? El bebé inclusive puede nacer con malformaciones y se le pueden crear, puede tener enfermedades. Aquí Luz Helena nos puede explicar mucho mejor eso, pero cuando hay relaciones entre familiares y el producto puede nacer mal o tener ciertas enfermedades. De hecho, en el pueblo de Judá se hacen exámenes cuando se van a casar porque hay una enfermedad que no recuerdo cómo se llama, que se puede transmitir, este, por esas relaciones entre familiares. ¿Nos puedes comentar algo de esto, Luz Helena, por favor? Hola, bueno, cuando se casan entre familiares, sí, hay enfermedades que se tienen una transmisión mendeliana, que son por los genes. Entonces, hay diferentes tipos de transmisiones. De pronto, hay un gen que es dominante y otro gen que es recesivo. Un gen lo aporta el padre y el otro lo aporta la madre. Entonces, para desarrollarse la enfermedad, hay unas patologías que si está presente, se necesitan los dos dominantes, por ejemplo.
o que sea uno dominante y ya se desarrolla. Pero la mayoría tienen que ser recesivos. Entonces, solamente las probabilidades cuando se combinan esos genes de la mamá y el papá sería más o menos por el 25%. Pero si son familias, esa alteración genética tiene mayor riesgo de que estén presentes en los dos. Entonces, tiene mayor riesgo de que sus hijos vayan a desarrollar las patologías. Así sea recesivo o de pronto si es dominante. Si es dominante, aumenta todavía mucho más el riesgo, casi un 50%. O sea, es alto. Entonces, depende de las patologías. Por lo menos hay unas patologías que son osteomusculares, que vienen los niños con, ahora se me pasa el nombre, condromalacia, que son como los enanismos, por ejemplo, y otras patologías más que hay. Tienen ese tipo de transmisión. Y hay unas que son incompatibles con la vida también. Ok. Muchas gracias, Luz Helena. Pues ahí tienen la explicación de una doctora. Gracias, Luz Helena. Con gusto. Entonces, una respuesta es esa. Puedes creerla, no creerla, pero Adán y Eva pudieron tener otros hijos, otras hijas que no narra la Biblia. Y entonces, de ahí vienen las esposas, o sea, vienen los matrimonios y se empieza a poblar la tierra. No podemos especular más porque la verdad es que si la escritura nos lo dijera, pues lo entenderíamos, pero la escritura nunca nos lo va a decir y si ni los investigadores nos pueden dar explicación, imagínense, pues nosotros, en mi caso particular, pues yo menos, ¿no? Así es que, adelante. Pero en este caso, como no había tantos pobladores, sino nada más Adán y Eva y sus hijos, y tuvieron que tener más hijos, Eva, Dios permitía que se casaran entre ellos. Así es. Posteriormente, permitió también, por ejemplo, que no se perdiera, yo pienso que para que no se perdiera la descendencia, la misma línea, pero entonces permitía que se casaran entre primos, como el caso Sí. de Job, ¿sí? Pero hubo un momento en que el Señor, De Jacob, recuerden que se casó con sus primas. primas, Ajá. ajá. Pero hubo un momento en que el Señor, ya no lo prohibió, ¿no? Y creo que sí lo dice la Biblia, me acuerdo, pero yo soy mala para acordarme de los capítulos y versículos, pero sí, en la Biblia hay un lugar donde dice que Dios ya no permitió que se casaran pues entre familiares porque ya la tierra ya estaba muy poblada, ¿sí? Bueno, Rocío, perdón, Yo- perdón mi desconocimiento, pero no sé si lo dice la Biblia, no lo recuerdo yo. sí. Pero al principio fue necesario y después pues ya no, Por las enfermedades que provocaban. Adelante, Luz Helena. Bueno, eso es un pensamiento mío aquí. Teoría mía, no es, y no es adivinación, es algo que me puedo plantear, ¿no? Ajá. Tú sabes, yo creo que toda la creación ha venido en un deterioro progresivo, ¿ya? Y, y yo creo que cuando el Señor creó a Adán y Eva y estaban en el Edén, sus genes eran perfectos, ¿ya? Todo era perfecto, no había enfermedad, todo funcionaba excelente, a la perfección. En el momento que cae en pecado, pienso que a medida que avanzaba el tiempo, y yo digo años, y son cientos de años, muchos años, genéticamente se pudo haber presentado también un deterioro genético que después llevó a presentar más enfermedades y todas esas malformaciones y cosas que van pasando, ¿no? Entonces, esa es como mi teoría porque todo se está deteriorando. No, claro que eso no es un deterioro de un año ni de dos, eso es todo un proceso. No, todo un proceso. Así como también nosotros también nos vamos ajustando a algunas, nosotros fuimos diseñados también como para ajustarnos genéticamente a determinados ambientes. Pero también creo que de tanta mezcla que hubo al inicio, comenzó a generar todas esas enfermedades y a partir de ahí, cuando ya se, bueno, ya alcancé lo que quería, ahora ya no se pueden seguir casando.
porque va a seguir pasando esto, pero creo que eso pudo haber llevado a eso. Ese es mi teoría de Luz Helena Vargas. No lo saco de lo que pudo haber pasado, porque el Señor permitió al inicio sí y después no. Ok. Bueno, le vamos a llamar hipótesis Vargas, de hoy en Eh, adelante. exacto, esa es mi hipótesis. No, no, bueno, cuando escuchen algo parecido a eso se van a acordar de mí porque se me ocurrió ahora. Ok. Bueno, Rocío, un favor, tienes tarea. Búscanos esa parte, porque yo la verdad no la recuerdo, sinceramente. Ujú. Bueno, y allí, Roberto nos está poniendo en Levítico 18, habla de las relaciones prohibidas. ¿Sale? Entonces ya no vamos a abundar más para seguirle avanzando. No es tema de hoy, pero pues pueden investigar. Y eso es lo que tiene que despertar estos estudios, curiosidad para seguir investigando. Ahora, solo para concluir este punto, la Biblia no nos da todos los detalles. La Biblia solo nos dice lo que quiere que conozcamos, ¿sí? Pero sí hay que considerar algo que dice Génesis 3:20. ¿Qué dice Génesis 3:20? Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, ¿sí? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. O sea, eso nos tiene que dejar claros que quién sabe cómo le hizo el Señor, ¿sí? Pero no lo sabemos, se nos hace muy complicado, pero ese verso de Génesis 3:20 dice que Eva es la madre de todos los vivientes. ¿De acuerdo? Creo que ese verso nos, nos, no se nos quita la duda en general de cómo fue el proceso de la reproducción de los seres humanos, pero sí nos deja claro que el Señor dice, no le busques por otro lado. Eva es la madre de todos los vivientes. Los que somos un poco menos curiosos vamos a decir, ok, me quedo con eso. Los que son un poco más curiosos, ¿qué van a decir? Pues le sigo investigando y está bien. Hay que seguirle investigando. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos en el verso 17, ¿no? Ahora dice no, el 18, no, vamos con el 18, dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. ¿Sí? Y luego dice el 24, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Verso 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Sí? Y aquí
en lo que dice el verso 19, aquí vemos cómo la escritura empieza a, a empezar a hacer el árbol genealógico, ¿no? De la descendencia de Adán y Eva. Y podemos ver en el verso 19 que dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila, ¿sí? Entonces aquí ya vemos cómo se empieza a tomar más de una mujer. Alejandro y Roberto, que son los hombres que están aquí, y obviamente yo, actualmente no podemos tomar más de una mujer. Estaríamos en contra de la ley. Yo también estoy. Ah, Pedro. Ay, perdón, Pedro. Ya te descubrí. No, es broma. Pedro, gracias por aclarar porque sí te me escapaste, perdóname. Yo haciendo esas bromitas, perdóname, Pedro, por favor. Entonces, no se puede tomar más de una mujer. A eso se le llama poligamia y la poligamia está castigada. Hay países en los que se puede, ¿sí? Y son los usos, las costumbres, y un tiempo eh, 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 en las eh, en las historias bíblicas, en las narraciones bíblicas, podemos darnos cuenta que tenían varias esposas. Pues, recordemos tan solo a Abraham, que no tenía 2 esposas, pero sí tenía Sara una sirvienta, y Sara le entregó a su sirvienta para que tuviera relaciones con él, para que le diera para que le diera descendencia. Entonces, esas eran costumbres de otros tiempos, en la actualidad no está permitido. Yo de broma le decía a mis amigos, decía, si no puedo con una, imagínense, pues cómo voy a poder con 2, ¿no? Entonces, pero eso nada más era de broma, discúlpenme. Y allí tenemos el primer evento en donde podemos ver que hubo quien tomaba 2 mujeres. Ahora, en aquel tiempo, ¿por qué podían tener más mujeres? Porque las mujeres dependían totalmente de un proveedor, que era el hombre. Y si un hombre podía sostener a más de una mujer, le era permitido, ¿sí? Eh, y también cuando una mujer quedaba viuda y no había quien le proveyera, recuerden que la tierra de quién era, ¿sí? De los hombres. Y entonces esa mujer necesitaba que le proveyeran y por eso inclusive se le pedía que se casara y hasta que se casara con un familiar del fallecido. Entonces, en la actualidad no vivimos esas circunstancias. Así es que no podemos tomar pretexto los hombres para tener más de una esposa. ¿De acuerdo? Ujú. Eh, Eh, Adelante. sí, quería hacer un comentario antes de seguir al próximo versículo, que fíjense que han encontrado en los estudios, nosotros tenemos el ADN de los cromosomas, pero hay un ADN mitocondrial. Y cuando se hacen los estudios del ADN mitocondrial es que se hace unos cambios muy, muy lentos, los cambios que suceden. Se ha visto que al final, y el ADN mitocondrial se hereda de la madre nada más. Es herencia de la madre. Y lo que se ha encontrado en los estudios es que venimos de una sola madre, por decir, y le llaman la Eva mitocondrial. Mira, qué Así curioso. que, y no quiere decir eso, dicen que no solamente que de pronto sea de una mujer, pero sí desde una misma época. Eso de Ujú. hace miles de años, pues según la ciencia, ¿no? Sabemos el tema del carbono, cómo funciona. Pero sí se ha encontrado que el lema mitocondrial viene de la madre y parece que viene de una sola línea maternal milenaria. Interesante, ¿eh? Es que la ciencia va comprobando. Así es.
Sí, la ciencia solo va, digo, tú te dedicas a eso, a la investigación, pero la ciencia va comprobando el, lo perfecta que es la creación del Señor Así es, y lo que se ha dado desde hace miles de años, ¿no? total, así es, así es. Gracias, Perfecto, es Luz Helena, perfecto. gracias. Y después, ya para terminar, porque ya son 8:26, para terminar con este capítulo, o sea, ya terminamos de leerlo. Nada más es que en el verso 22, por ejemplo, dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Entonces, y aquí ya se empieza a trabajar con bronce y con hierro. Ujú. ¿Para qué? Para producir herramientas para la agricultura, pero también que se empieza a producir con el hierro ajá, pues se empieza a producir armas. ¿Se acuerdan quién enseñó al hombre a producir armas, a trabajar el hierro y el bronce? ¿Quién me dice? Los ángeles caídos. Exactamente, Aurora. Así es. Entonces, qué curioso que esté relacionado todo esto, dice aquí eh, dio a luz a Tubal Caín, ¿no? Pero bueno, solamente es una observación. Y el verso 26, el último de este capítulo, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno. O sea, hasta este tiempo, ya en teoría, el tercer hijo de Adán y Eva empiezan a voltear a buscar el Eterno. Se habían perdido, pero a través de Set y su descendencia ya se vuelve a buscar al Señor. Miren, el capítulo 5, la verdad es que lo vamos a terminar en 15 minutos, ¿sí? La próxima semana, primero Dios. Y ya empezaremos con el siguiente tema, para que a quien le toca, pues ya esté bien preparada. Ajá. Y hoy no lo terminamos porque hay que dejarlos que se vayan a descansar. Ya son 8:30, empezamos a las 6:30. Pero primero Dios, la próxima semana terminamos con ese capítulo 5. Les repito, 15 minutos se acabó y seguimos con el siguiente tema. ¿Algún comentario o alguna pregunta antes de que nos despidamos? ¿Nadie? Nos quedamos con más dudas con las que empezamos, ¿verdad? Pero discúlpenme, pero si la escritura no nos da más elementos, pues lo importante que nos dio y que fue obediencia, obediencia, obediencia. Y con una buena actitud, con sinceridad del corazón, ofreciéndole nuestra vida al Eterno y y pues sabiendo que el Señor siempre es misericordioso y que cada día nos da una nueva oportunidad para que reconozcamos lo que estamos haciendo mal y corrijamos. ¿De acuerdo? Así es que le voy a pedir a Sharo que me ayude con una oración a despedirnos, por favor, Sharo. Y terminando la oración, pues ya nos vamos a descansar o a cenar, que yo no he cenado. Sí, Rafa, con mucho gusto. Gracias. Señor Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por cada oportunidad que pones delante de nosotros para seguir creciendo, para seguir conociéndote, Señor. Gracias, Padre, por todas y cada una de las oportunidades que tenemos en nuestro día a día para seguir aprendiendo de ti. Gracias, Señor, porque nos sentimos privilegiados de ser tus hijos. Perdona esas faltas que tenemos en nuestro día a día, Señor, y ayúdanos, Padre, a seguir fortaleciéndonos en ti en todo momento, Señor, que sigamos dependiendo de ti en todo momento y que nos puedas seguir mostrando y teniendo amor y misericordia en todo tiempo para nosotros seguir haciendo lo correcto.
Que en cada una de nuestras debilidades, Señor, seas tú delante de nosotros para fortalecernos. Que veamos en todo momento, en cada oportunidad, Señor, tu bendito amor y tu bendita misericordia que tienes con nosotros. Así como a Caín, tú siempre nos das oportunidades para seguir rectificando, Señor. Nos has dado la oportunidad de seguirnos arrepintiendo, Señor. Y aún con eso nosotros seguimos desobedeciendo. Te pedimos perdón, Señor, en todo tiempo y en cada falta. Y te pedimos, Señor, que seas tú delante de nosotros. En este momento, Padre Santo, pongo delante de ti la vida de todos y de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que seas tú disponiendo de sus vidas, Señor, alentándonos, fortaleciéndonos y dándonos sabiduría, Señor, para poder elegir lo correcto, conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Pongo delante de ti cada petición y cada necesidad de mis hermanos, y también te damos gracias por las cosas buenas que pones delante de nosotros, sin nosotros merecerlas. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos aquí presentes y también de mis hermanos que no se encuentran en este momento. Gracias, papito lindo. No tenemos forma de cómo agradecerte o recompensar todas las bendiciones que pones en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo y nuestro Salvador Yeshua. Amén.